Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, muy bien, iniciando un nuevo programa y hoy con un tema que es polémico, pero es importante porque es todo lo que pasa en un consorcio. Es decir, la vida de un consorcio, cómo podemos defendernos, qué derechos y obligaciones tenemos y sobre todo los problemas de vecinos. Así es. Vamos a recibir a la doctora Matilde Pérez, quien nos va a hacer conocer algunos de nuestros derechos en los consorcios. Que es una amiga y es especialista en estos temas, así que la vamos a escuchar. Así es. Vamos a una pausa. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestra invitada de hoy, la doctora Matilde Pérez. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Así que bueno, esperemos pasar una charla, dar una charla amena en estos momentos. Así que bueno, encantada de estar acá. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que interesa muchísimo, que tiene que ver con el consorcio y los problemas que trae la convivencia y cómo nos podemos proteger, cómo podemos resguardarnos y todo lo que tenemos que saber de los consorcios. Bueno, consorcios. Consorcios es un gran tema porque en realidad es un universo transversal donde podemos encontrarnos con variedades tan distintas que hacen a la vida cotidiana de la gente, los problemas de la sociedad y también tener conciencia o tomar conciencia que cuando estamos hablando de consorcio estamos hablando de compartir suerte. Consorcio no quiere decir otra cosa nada más que compartir suerte. Compartimos espacios, compartimos momentos, compartimos realidades y también cada consorcio de propietarios a su vez es un reflejo de la sociedad en que vivimos. Eso hace que cuando empezamos a pensar o a hablar de consorcios desde lo jurídico, desde lo contable, lo laboral, lo humano, lo social, vamos a dar que tenemos distintas clases de consorcios. Cada consorcio tiene su propio microcosmos y cada consorcio tiene sus virtudes, sus desventajas y sus problemáticas. Sin embargo, el común de la gente hay algunos puntos que los conecta, sea un gran consorcio de propietarios, por ejemplo, un edificio en torre que a su vez puede estar dividido en subconsorcios, pero también lo puede tener aquel copropietario que tiene un inmueble declarado de patrimonio histórico, que generalmente suelen ser pocos copropietarios con un alto costo de mantenimiento y con una gran carga de gastos. Realidades que aparecen en los dos extremos y sin embargo que tienen varios puntos en común. La primera es que el consorcista, al igual que el consumidor, en muchas cosas o en la gran mayoría de las cosas tiene el gran poder en la información. Y la principal fuente de información que tiene todo copropietario es su reglamento de copropiedad. Y digo su reglamento de copropiedad porque el reglamento de copropiedad es parte del título de propiedad. Cuando yo compro un departamento, un inmueble, un local o lo heredo, voy a tener mi escritura pública, que es el título, pero ese título también se integra con ese reglamento. El reglamento me va a decir qué es lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y también a lo que tengo derecho. Esa es la primer gran fuente de información, que en la mayoría de los casos la gente desconoce que eso es parte de su título de propiedad y en muchos casos también hay una reticencia quizás basada en cierto interés o puede ser una indolencia por parte del administrador en facilitar copia de los reglamentos. Cualquier persona que sea titular de un inmueble puede pedir una copia del reglamento de copropiedad en el registro pertinente. Es algo que se hace sobre la base de su propia escritura, se sacan los datos y con eso se puede obtener el reglamento. Otra fuente de información importante son los reglamentos internos. Si posiblemente muchas personas de las que están viendo este programa viven en un edificio que tiene cocheras o que tiene bauleras o que tiene espacios comunes, generalmente se encuentra con que hay algo que se habla que es el reglamento interno. El reglamento interno complementa el reglamento de copropiedad y es también ese reglamento que se puede obtener por parte del administrador. Otra gran fuente de información son las asambleas, las actas de las asambleas. Las actas de las asambleas vienen a ser así como el trabajo que puede tener diputados y senadores para obtener la sanción de una ley. En las asambleas lo que hacen los copropietarios es obtener las decisiones por mayoría acerca de aquellas cuestiones que son esenciales para el consorcio. Pero todo esto
si no lo unamos a lo que es participar en la vida consorcial, la verdad que muchas veces queda en letra sobre el papel y no se ve reflejado en la práctica. Por eso la participación en la vida consorcial es importante, el ir a las asambleas, el poder escuchar, el leer las notificaciones que a uno se le envían. Esos son también elementos vitales para poder ejercer el derecho como consorcista. Este es un primer gran grupo, gran bloque de temas. ¿Cuál es esa fuente de información? Pues, como decía muy bien, entonces, toda la vida del consorcio la tenemos por ahí estipulada, qué podemos hacer o qué no. Es el reglamento de propiedad, por un lado, un reglamento interno en su caso, y después las decisiones de las asambleas. Exactamente. Esos son 3 instrumentos vitales, porque ahí vamos a saber en el reglamento qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El reglamento interno nos va a distribuir quizás muchas veces cómo se puede usar, si hay periodos para usar, si es un salón de usos múltiples y, por ejemplo, tenemos que pedir, fecha de reserva, el cupo de gente que puede ir, los decibeles permitidos para la utilización de salones de uso Zoom. Y en el caso de las asambleas, hay, lo que vamos a marcar es desde qué gastos realizar, qué reparaciones hacer, decidir, por ejemplo, si vamos a tomar un nuevo encargado, si el encargado se tiene que jubilar, si el encargado tiene que ser despedido, el administrador, la convivencia entre vecinos, y esto nos abre la puerta también a otro gran grupo de temas dentro de los consorcios, que es la problemática consorcial. Es lo que se ve, que contaste vos recién muy bien en la asamblea, lo importante de decir a las asambleas. Muchas veces en los consorcios la gente vuelca todo un grupo de WhatsApp. Entonces empiezan a pelear el vecino del primero A con el del segundo A, con el del cuarto, con el del quinto. Es una bolsa de gatos, todos se pelean y no se resuelve nada. El lugar indicado es ir a la asamblea, y ahí vemos, nos quejamos que las empresas son caras o no, gastos comunes, gastos extraordinarios. Es decir, es el lugar. Es el lugar. Los grupos de WhatsApp, es verdad que en ciertas circunstancias, en el consorcio, por ejemplo, ahora han cesado un poco, pero por ejemplo en el caso de Metrogas, con los cortes masivos, sirvieron mucho o sirven mucho para organizarse, visitas y demás. El tema es que, como muchos grupos donde hay gran cantidad de gente y con gente que tiene tiempos y realidades distintas, termina siendo desvirtuado. Y hoy sí tenemos que tener en cuenta también que lo que uno diga o haga en el WhatsApp, si bien desde, en lo que hace a la vida consorcial no es algo que tenga una incidencia, sí lo puede tener, por ejemplo, en muchos casos estos reclamos que se puedan hacer por daños y perjuicios, calumnias, injurias, muchas veces el WhatsApp termina convirtiéndose en una fuente, y por eso es que hay que tener cuidado también cómo se usan y qué se dicen los grupos de WhatsApp. El canal es la asamblea. En lo que hace estos grupos de problemas dentro de la vida del consorcio, tenemos que, es difícil sintetizarlo en este tiempo breve, pero quizás si queremos hacerlo tenemos, por ejemplo, la utilización de los bienes propios y comunes, ¿sí? Nosotros en el consorcio tenemos que mentalizarnos que el consorcio es como la casa, es una prolongación de la casa. Y uno tiene que, de alguna manera, hacer propios los espacios comunes y cuidar de esos espacios comunes como si fuera la casa. Y esto no es un tema, tampoco es un tema menor, porque muchas veces, justamente ante la falta de asistencia a la asamblea, muchas veces hay consejos de copropietarios que hacen lo que pueden, pero no siempre es lo que sabe mejor hacer o es su experiencia, o el administrador administradores muchas veces que tienen quizás un exceso de prudencia, se hacen arreglos o se hacen determinados tipos de reparaciones que no son las adecuadas y las que verdaderamente hay que realizar no se efectúan. ¿Acá dónde voy? Por ejemplo, hoy hay una realidad que los consorcios están atravesando una crisis económica muy importante derivada de unas expensas muy caras con una paritaria que casualmente es la única paritaria de todas las existentes que aquel que tiene que poner el dinero no participa en la paritaria. La paritaria se impone el aumento salarial, se ponen los bonos de fin de año. Acá no es hablar en contra de los encargados, ni mucho menos. Pero es una realidad consorcial. Esto limita a qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer dentro del consorcio. Y aunado a esto que hablábamos recién, que hay distintos tipos de consorcios,
también hay distinta capacidad económica para poder afrontar expensas. Entonces, hay dentro de estos elementos comunes, como son los pasillos, el ascensor, el frente, los patios de aire y luz, hay reparaciones que tienen que hacerse necesariamente, que además es parte de la normativa vigente, y además son reparaciones que lo que hacen es prevenir daños a futuro. En nuestra participación anterior hablamos de la prevención del daño. En el consorcio, la prevención del daño tiene un rol central. La falta de mantenimiento de ascensores, la falta de mantenimiento de frentes, pozos de aire y luz, que puede llevar, por ejemplo, la caída de material, al desprendimiento de balcones, o que puede llevar, en el caso del ascensor, por ejemplo, roturas, paradas de cabina, etcétera. Son reparaciones que hay que hacer sí o sí. Acá tenemos lo necesario que puede desplazar, en muchos casos, a lo que puede ser, por ejemplo, que el edificio esté en mejores condiciones de pintura, o que esté más lindo a la vista, o que haya que hacer otro tipo de reparaciones que son necesarias pero no son urgentes. Esta es una realidad que está en muchos casos circunscripta a el poder adquisitivo, por ponerlo entre comillas, del consorcio, que es justamente la capacidad de pago que puedan tener los consorcistas. Hay otro grupo de problemas que se presentan, que es el caso de los edificios que tienen características especiales. Y acá también hay problemáticas que juegan permanentemente, que algunos son edificios declarados patrimonio histórico, generalmente son los edificios anteriores a la década del 40, que pueden, estar vinculados al academicismo francés, al Art Nouveau o al Art Déco, donde es muy difícil la restauración y permanentemente se ve que se busca hacer sustitución de materiales, como puede ser la piedra París, como puede ser determinados tipos de mármoles o el mantenimiento de puertas y demás, por materiales más modernos que en realidad, terminan influenciando una pérdida del valor del inmueble. Y acá también hay algo que se desconoce y hay consorcios que realmente tienen problemas y tienen edificios que son bellísimos y se desconoce la normativa. Los edificios anteriores a la década del 40 pueden ser declarados como patrimonio artístico, patrimonio histórico, o que tengan determinados tipos de protección. Esto tiene algunos beneficios por parte de los distintos gobiernos locales, y también hay áreas, por ejemplo en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de patrimonio histórico, donde nos pueden asesorar acerca de cómo mantener estos edificios que tienen un especial valor histórico. Qué materiales utilizar o cómo podemos llegar a recomponerlos. Y siempre tener presente que esto se decide a través de una asamblea, y la asamblea tiene que prestar conformidad y asesoramiento previo a todo esto. Hay otros grupos de problemáticas que se están presentando también con el tema del destino de las unidades funcionales. Hoy hay realidades también diferentes. Inmuebles con destino que es vivienda familiar, hay inmuebles con destinos que son mixtos, y hay otros inmuebles con destinos oficinas. Y muchos de los problemas se presentan focalizados en el tema de inquilinos. Inquilinos, lo que puede ser el Airbnb, el alquiler temporal, o el inquilino, hoy ya con la modificación de la normativa de alquileres, que hace que el alquilar vuelva a ser una opción y dejar un poco de lado los alquileres temporales, pero también el uso y destino de la unidad. Y acá sí, a nivel consorcial, hoy la modificación del Código Civil y Comercial lo que permite al consorcio es proceder al desalojo del inquilino cuando se producen modificaciones de destino, o a veces puede darse un uso abusivo de la cosa. Uso abusivo de la cosa es que, por ejemplo, yo tenga, esté alquilado para un consultorio donde la atención programada iba a ser de 3, 4 pacientes por día, y a raíz del cúmulo de trabajo que tiene, tenemos que se atienden 30, 40, 50 pacientes por día, con el uso abusivo del ascensor, el uso indiscriminado del ascensor. La casa no está preparada para ello. También los vecinos, el tema es que, cómo juega el lucro que se obtiene con la actividad frente al pago de expensas, no pago de expensas.
También puede ser cada propietario que pueda hacer uso abusivo de esa cosa. Uso abusivo que es en contra del reglamento, por ejemplo, tener sustancias peligrosas. Hay todo un debate acerca de los animales domésticos. Hoy la jurisprudencia es tendiente a la apertura, a la permanencia de animales domésticos siempre que no signifiquen un peligro para los demás copropietarios, pero considerando que los animales son parte, en muchos casos, de la estructura familiar y en muchos casos la única compañía que puedan tener las personas, que también los consorcios evidencian ese gran problema que es la soledad, la gente grande y cómo el consorcio tiene que asumir roles que hace años atrás eran impensados. Eso quizás es para otro encuentro. Pero es interesante porque es un problema que la gente en todos los consorcios, el perro que ladra, el perro que molesta, el perro del ascensor, ¿por qué ascensor va? ¿Por qué escalera? La verdad que la gente se pelea por una pavada por ahí, por el ladrido del perro. Bueno, el tema de los acá hay algo que es ¿quién llegó primero? ¿El que tenía el perro o el que vino después? Es una de las discusiones. ¿A qué es que molesta al perro? ¿Es que el perro te ladra 2 minutos porque te vas y te extraña? ¿O es el perro que está solo todo el día y está llorando todo el tiempo? Por eso es que en el consorcio, digamos, cada caso es un caso concreto. Claro. Entonces, esta es una situación. La gente se queja, a veces el ascensor de servicio o un ascensor secundario para el traslado de las mascotas, otros lo consideran que es discriminatorio. En realidad vuelvo un poco a lo mismo, conservar la cosa que es común. Los otros días estaba hablando el doctor Rosati, creo recordar que fue en la cena de la Asociación de Magistrados, que justamente él hablaba del cúmulo de causas que hay en la justicia y muchas de las causas están vinculadas a las relaciones de vecindad. Y estas son, digamos, situaciones de la vida de convivencia donde la asamblea es un marco de discusión, en muchos casos donde hay consejo de administración, es un organismo de intermediación, pero también también acá hay otra actividad, por ejemplo, donde el municipio, en el caso del gobierno de la ciudad, creo que San Isidro también, hay muchos municipios que lo tienen, que es una oficina de atención al vecino, donde estas causas, que en realidad son causas que no tienen por qué llegar a la justicia, sino que es sentarse a hablar y buscar el diálogo para obtener una solución de común acuerdo y evitar llegar al conflicto. No hay nada más feo que dentro de un consorcio de propietarios tenemos juicio contra fulano, contra mengano, y es todo el mundo con una mala predisposición, que se crean los dos bandos, que se crean rispideces. ¿Y qué pasa con esto de no quiero un vecino tal o de hacer un vacío para que se vaya lo vemos en los medios, a un vecino que llegó, no lo quiero, le quiero impedir su acceso, quiero impedir que vaya a las partes comunes, a veces son con actos hasta de discriminación y unos procedimientos que son difíciles. Acá es un trasfondo que ya excede lo que es el propio derecho, digamos, la regulación de propiedad horizontal. Acá, evidentemente, la prohibición de acceso de una persona al edificio o hacer este vaciamiento, estamos ya dentro de lo que es la conculcación de derechos constitucionales. Digamos, no hay, salvo que sea un reglamento de copropiedad, que por ahí se está viendo, algún inmueble que puede pertenecer a una determinada colectividad o comunidad, porque tenga determinadas particularidades en su construcción y demás, no hay ningún acceso que esté vedado. Sí, viene hace mucho tiempo, sí, el ingreso o no de profesionales, por ejemplo, dentro de un edificio, el reglamento lo establece, profesional sí, profesional no. Pero el acceso, porque vos seas más o menos famoso o porque estoy hablando sin nombrar de casos populares de estos últimos tiempos, porque se considere que no tenés digamos, suficiente glamour para poder vivir dentro de un edificio, en realidad son casos de discriminación. Y esos casos de discriminación, ahí es donde la actuación notarial es importante, porque hay levantamiento del acta. En realidad, todas las cosas que les vengo contando, el escribano es no solamente fedatario público, sino es el que contribuye con la prueba de todo esto, si no estamos hablando meramente de palabras. Y también, bueno, quien se siente discriminado tiene las distintas vías, que puede haber una vía penal, pero también lo tenemos desde el ámbito de una acción de amparo, o se puede también plantear hoy lo que se llaman acciones preventivas del daño.
Un tema que nos queda muy poco tiempo y te quería preguntar, aprovechar esta vez, pero me parece que va a ser otro programa entero de este tema, es la modificación de las unidades funcionales, cambio un baño de lugar, cambio los caños, o construyo una terraza, o me voy un piso más para arriba si soy en el último piso. ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué me limita? ¿Qué puedo hacer yo como vecino si veo esto? Se me inunda mi cocina, mi balcón, porque me pusieron un lavadero, etcétera. Son situaciones que pasan a muchos vecinos. Bueno, primero, nosotros tenemos que imaginar que un edificio es como el cuerpo humano. Nosotros tenemos cabeza, brazos, piernas, sistema circulatorio, el sistema digestivo. El edificio es igual. El edificio está diseñado de una manera, tiene una simetría, tiene cálculos de material, tiene la resistencia, etcétera, etcétera. Cada unidad funcional está diseñada de una manera, calculado sobre las columnas, calculado sobre lo que es la traza de cañerías, la distribución eléctrica, por qué existen paredes, por qué existen tabiques, por qué tenemos columnas. Y acá hay dos cosas, o varias situaciones más, a lo mejor más que dos cosas. Una es, cada unidad funcional está descrita en el reglamento de propiedad horizontal. La alteración de la unidad funcional, sin modificar metros, es algo que tiene que ser informado al administrador sobre las actividades que se van a realizar. Esto no sucede prácticamente nunca. Y suelen, sobre todo en los departamentos que tienen más antigüedad, donde la distribución de las cocinas no siempre es la más idónea, o los baños se quedan chicos, o podemos unir un baño de servicio con un comedor diario para hacer un espacio más amplio, y se modifica la red de distribución de cañerías. Y se alteran, por ejemplo, el desagote de cloacas, se te altera el trazado por donde va la cañería hacia el baño, hacia la cocina, y ¿qué se producen? No funcionan adecuadamente los desagües, se te tapa la cañería, se rompe un caño y hace que el vecino de abajo, ¿sí?, reciba, por ejemplo, en el caso de rotura de caños, reciba esa catarata de agua por un lugar donde no hay caños. O el vecino del piso superior, si se tapona la columna porque hay una desviación de la cloaca, va a recibir toda la propina de los efluentes cloacales, que te queda hermoso, divino todo. Y ahí la responsabilidad es conjunta, hay una responsabilidad concurrente del consorcio, que falló en el contralor, y hay una responsabilidad del titular del inmueble. Y cuando hablo del consorcio, muchas veces no es tampoco del consorcio, sino que es del administrador que hizo caso omiso. Creo que nos vamos acercando ya nos vamos para acercando. concluir. Así que bueno, esto es un pantallazo muy grande, muchas cuestiones, pero para dar un cierre a esto vuelvo a insistir, información. El propietario tiene el poder de la información a través de los instrumentos que contamos, hablar, conversar, el consejo, el administrador, y es la mejor forma de preservar sus derechos. Bueno, y nos vamos a tener que reunir en otro programa para continuar hablando de todos estos temas que son muy útiles e interesantes. Exacto. Muchas Así gracias, que quedo a Matilde, disposición. por visitarnos en Propiedad Privada. Por favor, un placer como siempre. Muchas gracias. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.